Que el Señor bendiga tu vida. Soy el pastor Jorge Arturo y quiero quisiera más bien que tú te tomaras unos 5 minutos en escucharme algo muy importante, en donde, con mucho respeto quiero decirlo, a veces hasta ministros tienen problemas de entender la palabra de Dios en cuanto a lo que es la autoridad. Lo que es la autoridad. Autoridad que Dios le da al pastor, autoridad que Dios le da a nuestras autoridades gubernamentales, autoridad que Dios le da, y cuando digo Dios le da es porque es a través de la Escritura, al varón sobre su esposa, sobre su familia como cabeza. De todo ello encontramos en la palabra del Señor que tenemos que sujetarnos a ellos. Tenemos que sujetarnos. Sin embargo, no logran captar o no logran entender, o no sé si a veces la interpretación es incorrecta o poco se lee la Escritura. La única autoridad a la cual nosotros como hijos de Dios nos vamos a sujetar al 1000, quiero decirlo así, de una manera que no hay medida, es a la autoridad de Dios. Luego confunden que dice, bueno, pero es que Dios dice, sí. Dios dice que nos sujetemos a nuestras autoridades. A la esposa le dice que se sujete a su esposo. A la iglesia le dice que te sujetes a tu pastor. Todo ello viene en la Escritura, pero hay que interpretarla y entenderla bien. El esposo, nuestros gobernantes, el pastor y todo lo demás que Dios le da autoridad, tienden a dejar la voluntad de Dios y la ley de Dios. Vuelvo a repetirlo, los pastores, el gobierno, los esposos tienden a dejar la voluntad de Dios y comienzan a querer hacer su propia voluntad. Y es allí a donde quiero llegar. Cuando un pastor, un esposo o un gobierno te está pidiendo algo que está sobre las leyes de Dios, que daña las leyes de Dios, tú tienes todo el derecho y el deber de negarte a cumplir lo que se te está pidiendo, porque está dañando la ley de Dios. Y tú como hijo de Dios tienes un compromiso de cumplir antes que todo la ley de Dios, porque eres un hijo de Dios, porque has sido redimido por Dios y te ha dado su ley en tu corazón. Y ese es el problema. El problema es que no logran entender que cuando dice, es que te sujetes a tus autoridades. Sí, pero ¿qué me está pidiendo mi autoridad? Le pongo un ejemplo. ¿Qué le pidió la autoridad a Daniel? Que no consultara a Dios, sino fuera a él. ¿Cómo va a hacer eso? Sí, porque hay a veces gobiernos o reyes locos que le piden al Hijo de Dios cosas que no puede cumplir el Hijo de Dios porque es ofender a Dios. ¿Qué le pidió el gobierno a Sadrach, Mesach y Abednego? Le pidió que cuando escucharan la música, cuando escucharan la trompeta, todo aquello que era música, que crea música, que se hincaran y adoraran la estatua que había levantado el rey. Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron, porque eso está contra la ley de Dios. Sí, pero alguien puede decir, pero es que la autoridad lo está pidiendo. Qué ingenuidad pensar así.
Y así hay muchos creyentes. Es más, así hay muchos ministros del Señor que no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios. Nosotros tenemos que respetar a nuestro esposo, a nuestro pastor, a nuestro gobierno, mientras no dañen las leyes de Dios. Recuerdo las palabras de Jesús cuando fueron a quererlo amedrentar, porque el rey, porque el Herodes estaba amenazándolo, quizás hasta queriéndole prohibir predicar. Dijo Jesús: ves y dile a esa zorra que predico hoy, mañana y pasado mañana. Yo seguiré haciendo mi obra. Porque nadie te puede impedir, ni te debe de impedir, ni debes de permitirlo. Se te ordene algo que no está en contra, de la ley de Dios. Sujetarse a las autoridades terrenales tiene sus restricciones. Sujetarse a las leyes, a las reglas, a las leyes, a la autoridad, tiene sus restricciones. Y la restricción es solo que no vaya en contra de la ley de Dios. Porque tú eres un hijo de Dios. Y si no eres un hijo de Dios, pues entonces obedécele a todo. Obedécele. Si quieres emborracharte, si quieres drogarte, si quieres abortar, hazlo. Ellos lo autorizan. Pero tú tienes una ley de Dios que no te lo permite, que no te permite obedecer lo que han estipulado muchas de nuestras autoridades. Y esto sucede, le hablo solamente de esos 3 niveles. Pudiera hablar del nivel del trabajador con su patrón. Pudiera hablarle de la autoridad que tienen muchos, tus padres. Todo tiene que ser para tu vida en el Señor. Te vas a sujetar de todo lo que te digan en el Señor. Entonces, habrá a lo mejor un 90% de lo cual nos van a pedir que hagamos, y lo tenemos que hacer, porque por Dios han sido puestas, porque Dios dio la autoridad al varón, porque Dios ha dado autoridad al pastor, porque Dios ha dado autoridad a nuestros gobernantes. Ese 90%, es un decir, una cantidad que menciono, hay que sujetarse. Pero tiene sus restricciones. Y ya te lo dije, las restricciones son cuando te ordenen algo y se mantengan ordenándotelo y que violente la ley de Dios. Entonces, no es sujetarse al 1000, porque al 1000 solo se le sujeta a Dios. Bendiciones. Soy el pastor Jorge Arturo y espero haberte dicho algo bueno para tu vida que te va a servir mucho.